Buenos días, ¿cómo andamos? ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, escuchamos, sí. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Qué Buen tal? día. Después de Buenos días. yo creo que vamos a llevarnos bien en esta casi última etapa. Ya están por terminar ustedes, chicos. Falta poco. Voy a compartir en la pantalla. A ver. Tenemos un buen tema. Vamos a llamarlo tema para refrescar un poco la memoria, ¿verdad? Avísenme si pueden ver. ¿Pueden ver la pantalla compartida? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Conocen el tema, saben bastante bien ya lo que es apendicitis aguda. Vamos a tratar de ver de otra manera. Esta clase la idea es ver otra manera. Creo que vamos a ir desarrollando varios temas, algunos que otros ya conocidos, enfocarnos un poco en la parte clínica, ¿sí? Y algo muy importante, cuando ustedes llegan a escuchar apendicitis aguda, ustedes ya saben que nosotros definimos como inflamación aguda del apéndice. El apéndice secal o apéndice vermicular. Todos tenemos apéndice. Existen variedades anatómicas. Tal vez algunos nazcan sin el apéndice, se llama agenesia apendicular. Es muy raro, pero le explico que podría existir. Entonces es un tema bastante conocido, con un enfoque, ahí está, un poco más diferente, un poco más teórico, un poco más de tratamiento, explicando un poco más ya, tenemos que saber la hidratación, las medicaciones, vamos a ver un enfoque más terapéutico, ¿verdad? Bueno, la parte de la introducción, hablamos nosotros que hay una etapa etaria de que puede haber apendicitis aguda en un paciente, ¿verdad? Entre 10 a 20 años, también podríamos decir que existe un porcentaje mínimo por debajo de los 10 años. Hablar de apendicitis aguda es muy raro, pero puede haber en niños, ya dijimos que sí. Y mayor, entre 20 y 30 años, mayor a 30 años, también puede haber apendicitis. Una cosa muy importante, si pasa de esa edad, entre los 60, 70 años, inclusive o más, podemos sospechar de un cuadro tumoral como diagnóstico diferencial. Pero por la frecuencia, acá tenemos la bibliografía, habla entre 10 y 30 años, aproximadamente es la incidencia de la apendicitis aguda. Es una urgencia, algo muy importante. Todo paciente que ingresa en el hospital, en la urgencia, con dolor abdominal, ¿sí? Todo ello, recuerden que el 50% podría ser un cuadro inflamatorio. Y ese cuadro inflamatorio, entre los más frecuentes tenemos la apendicitis aguda. Entonces, ¿qué hacemos? Le atendemos al paciente, le hacemos la semiología y empezamos a investigar ese cuadro de dolor abdominal haciendo la anamnesis. Recuerden que siempre va a ser así. Entonces, recordar que el 50% de los casos de dolor abdominal constituye un origen inflamatorio. Entre los inflamatorios, lo más frecuente es apendicitis. A partir de ahí empiezan las otras patologías. El otro 50% podría ser alguna patología obstructiva, alguna patología, un infarto de mesenterio, una pancreatitis aguda. Ya empieza a ser un poco más diferente. Ubicación anatómica. ¿Recuerdan ustedes dónde se encuentra el apéndice secal así anatómicamente? ¿Dónde está? ¿Dónde está, chicos? ¿En qué parte yo encuentro el apéndice secal? ¿Qué parte, en qué órgano yo encuentro? Elton. Yo, doctor. Elton, ¿vos te recordás qué parte mismo queda el apéndice?
Ah, La continuación del ciego. Excelente, excelente. Y Elton, ¿podés hablar, Elton? Te escucho también. ¿Puedes sim, explicar? não, eu saí da frente do computador porque estava dando eco. No, sin problemas. ¿Puedes explicarme, Elton, qué vos entendés sobre apéndice secal? ¿Dónde está ubicado anatómicamente? Ele fica na fossa ilíaca direita. Muy bien. ¿En qué órgano? Ele encontra-se na... Ele é uma... Como é que se fala? Él se encuentra entonces en fosa ilíaca derecha, topográficamente, muy bien. ¿Y en qué órgano? El compañero dijo en el ciego. ¿Entienden? Entonces sería, ciego es la primera porción del intestino grueso. ¿Ok? Entonces, patologías de esa región. Ahí vemos la imagen que tenemos nosotros, ciego. Tenemos nosotros apéndice vermicular y tenemos nosotros íleon terminal. El apéndice, vamos a ver que es como una continuación del intestino, ¿sí? Intestino inferior. Y se encuentra aquí, tiene unas pequeñas válvulas, algunas válvulas. Entre ellas tenemos las válvulas de Gerlach. El anatomista Gerlach colocó su nombre ahí. Y puede obstruirse y al obstruir produce el proceso inflamatorio. Otra cosa muy importante, acá tenemos la válvula iliocecal, entonces hay patologías del ciego que puede doler en fosa ilíaca derecha, patología del apéndice y patología del intestino delgado de la porción terminal. Estos tres siempre son los protagonistas de dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces anatómicamente yo tengo que saber dónde está ubicado en fosa ilíaca derecha y cuáles son sus componentes, cuáles son sus relaciones con los otros órganos. En el caso del hombre, estos tres, bastante importantes. Pero si es en el caso de la mujer, recuerden que la mujer tiene también en esa región, tiene el ovario. Entonces el ovario y la trompa también son protagonistas aquí, no solamente el apéndice secal, el ciego y el íleo, sino también el ovario y la trompa. Algo importante también. La patología del ciego puede ser tumores, puede ser inflamación del ciego, conocido como tiflitis, o de las paredes del ciego, peritiflitis también se le decía alrededor de ello. Tenemos la apendicitis aguda del apéndice y del íleon terminal. El íleon terminal, hay patologías que afectan solamente al íleon terminal. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis puede afectar el íleon terminal. Hay una que otra patología como la enfermedad de Crohn, ¿sí? Que son enfermedades intestinales causadas por un agente autoinmune. Hay varios que otros factores, entonces, para tomar en cuenta nada más. No todo dolor en fosa ilíaca derecha es una apendicitis, pero sí por la frecuencia, como yo le mencioné, en un 50% podría ser. Y lo que nosotros tenemos que estar preparados es para sospechar de todas estas patologías y orientarnos para llegar de una forma más certera al diagnóstico. Si hacemos un corte histológico, ustedes recuerdan que tiene todas las capas del intestino, ¿está bien? Pero dentro entre la muscular, la mucosa y la submucosa, nosotros vamos a encontrar lo que se llama los nodulillos linfáticos o los nódulos linfáticos, y son ellos lo que llegan a aumentar su número de células, su número de secreciones, obstruyen una hiperplasia de los folículos linfoides y con frecuencia en pacientes jóvenes la causa más frecuente de apendicitis aguda es hiperplasia del folículo linfoide. En un 60% de los casos los jóvenes es hiperplasia folículo linfoide. Entonces ellas aumentan su cantidad de número de células aquí, obstruyen el lumen del apéndice y ocurre el proceso inflamatorio. Entonces el apéndice tiene una importancia por producir los linfocitos, una protección, una barrera de inmunidad para nosotros, pero su hiperproducción, su aumento del número de células es lo que complica realmente el apéndice. Entonces, para tener en cuenta, tiene una función. Elton me dijo, la localización es en fosa ilíaca derecha. Esta imagen
que están viendo aquí, qué es lo que quiere expresar o qué es lo que quiere contarnos. Bien, aquí encontramos el punto de McBurney, la localización más frecuente. Miren un poco dónde más podemos encontrar el apéndice. Ahí en la imagen, la ubicación anatómica. ¿Dónde está más? ¿Vieron por encima? Ven aquí, por encima. Luego está debajo del reborde costal. Recuerden que en el embarazo, ¿qué pasa con el ciego del apéndice cuando se presenta un útero grávido? Aumenta el útero y desplaza el apéndice más hacia arriba. Y ahí, ¿qué parece cuando duele en hipocondrio derecho? ¿Qué patología podría ser? Vesícula, muy bien, patologías biliares. Pero en este caso, en una embarazada, o es una patología biliar o es una apendicitis aguda. Y en este caso la ecografía es más, vamos a llamarlo más fundamental en un 50% de los casos, más los criterios que nosotros vamos a utilizar para ver si es o no una apendicitis. Pero le explico, el dolor ya no existe más dolor en fosa ilíaca derecha en la embarazada. Donde hay dolor en hipocondrio derecho o en flanco, cambia la ubicación justamente por un útero grávido dependiendo de la edad gestacional, ¿verdad? Entonces, antes de las 30 semanas es más fácil de operar. Después de las 30 semanas es muy riesgoso, pero hay que operar. Ustedes saben que el apéndice hay que operar si es que hay un proceso inflamatorio incipiente ahí. Entonces, la ubicación anatómica, dependiendo de tu buena historia clínica, nosotros vamos a sospechar qué podría ser. Entonces, no todo en la medicina recuerdan que era iguales o es muy similar. Pero recuerden que la localización más frecuente es fosa ilíaca derecha. La posición del apéndice es lo que definiría el tiempo que vamos a llegar para hacer la apendicectomía. Recuerden que el apéndice secal puede estar detrás del ciego con una posición conocida como retrocecal. Es la posición más frecuente. Pero si leemos los libros de anatomía, otros libros de cirugía, habla de varias que otras posiciones más frecuentes, pero la retrocecal es la más frecuente. Pero hay que saber que para llegar a sacar el apéndice, hacer la apendicectomía, esa posición no nos permite observar la base. Y si está adherido es más costoso, más difícil, más laborioso. Entonces el tiempo de la cirugía depende de la posición del apéndice. ¿Entienden? No todo es igual. ¿Por qué no es igual una apendicitis que otra? Por la ubicación anatómica. ¿Sí? Por la ubicación que está el apéndice. Puede estar de frente del ilion, entonces preileal. Detrás del ilion, retroileal. Descendente interna, que es desciende pelviana. Y vieron esta parte acá. ¿Qué significa esto aquí? Bien abajo, no sé si pueden ver, muestra el apéndice entrando y forma una dilatación en la región inguino. Parece una hernia. Excelente, es una hernia. Y el contenido de la hernia es el apéndice secal. Bastante infrecuente. Hernia de Amim. Pero nosotros podemos encontrar un proceso inflamatorio, dolor, leucocitosis, entramos a operar, abrimos el saco herniario y encontramos el apéndice inflamado. Es muy raro, pero puede haber. Entonces, ¿por qué puede haber apéndice en la región inguinal? Porque existen las hernias por deslizamiento. ¿Qué significa? Que el ciego desliza en la región inguinal por una debilidad, ya sea anatómicamente constituida. Y el apéndice, como está por el ciego, descienden juntos. Entonces puede haber una posibilidad que esa hernia en fosa ilíaca derecha pueda haber un apéndice secal. Inflamado o no, ya varía si es que abrimos, citosis, neutrofilia o la evolución, varios que otros criterios más, ¿verdad? Pero le explico que son todo esto, vamos a ir sospechando. Y yo una sola vez operé apendicitis del lado izquierdo. Una sola vez, yo me acuerdo en mi residencia cuando estábamos en los días que más operábamos apendicitis, llegó una paciente
toda la cronología, todo el dolor, todo, la clásica apendicitis, pero de fosa ilíaca izquierda. Y yo recuerdo bien que le pregunté si le hice todos los criterios de Alvarado, pero el único tenía Bloomberg inclusive, pero Bloomberg todo eso era fosa ilíaca derecha, no izquierda. Dentro de las variaciones anatómicas existen los pacientes que tienen los órganos inversos. Entonces la paciente me explicó que tenía destrocardia, que tenía todos sus órganos del otro lado, pero sí que pudo embarazarse porque el útero también, el antiverso flexión, que es la posición normal para que pueda tener mejor pasaje del espermatozoide al útero. La paciente tenía otra ubicación el útero, pero sí tuvo 2 o 3 hijos, recuerdo. Entonces, la parte de útero estaba, vamos a llamarlo, no tan normal, pero lo más normal posible, pero los órganos estaban todos del otro lado. Entonces, yo recuerdo que ahí fue lo que le dije, vamos a hacerte una ecografía. Le hicimos una ecografía con un ecografista de confianza. Particularmente me gusta mucho la ecografía del doctor Mascareño, ¿sí? Especialista en imágenes, muy buen ecografista. Hay varios, pero con él es más accesible inclusive los pacientes. Y recuerdo bien que le hizo apéndice aumentado de tamaño, tanto milímetros, con signos de escarapela, todo. Tenía todo, criterio por imágenes de una apendicitis aguda y localizado y me recuerdo bien que agarró un pincel y marcó fosa ilíaca izquierda, que ahí encontró el apéndice. Yo recuerdo bien, mandé rastrear todo y ahí estaba localizado. Le hice una incisión de McBurney del lado izquierdo y ahí estaba el apéndice. Por eso le digo, puede haber variación anatómica. Normalmente lo que nosotros hacemos, lo que a mí me hizo sospechar eso fue porque ella me explicó que tenía patologías como destrocardia, patologías de congénita de ella, ¿verdad? Entonces le explico que a veces haciendo una buena anamnesis, porque la paciente ya fue estudiada por sus embarazos que tuvo, entonces ella ya conocía su cuerpo. Entonces ahí fue, vamos a llamarlo un poco más orientativo. Pero imagínense que llega una que no tiene eso, llega con dolor en fosa ilíaca izquierda, y vos pensás, bueno, no puede ser apéndice, ¿qué puede hacer? Ovario, enfermedad diverticular, pero recuerdan que para eso nosotros tenemos los medios de imágenes. Para eso hacemos el Alvarado, ¿recuerdan? Para poder saber qué estudio le voy a pedir si yo no llego a un diagnóstico clínico. Entonces, para que tomen en cuenta, también podemos encontrar en fosa ilíaca izquierda, bastante raro, pero puede. Para eso yo tengo que sospechar también, ¿verdad? Otra cosa, el apéndice vermicular, para yo encontrar el apéndice, o sea, ¿cómo yo encuentro el apéndice? Ustedes saben, cuando yo voy a hacer mi incisión, abro mi pared, busco el apéndice. ¿Cómo yo hago para encontrar el apéndice? ¿En qué yo me baso? ¿En qué es lo que yo primero encuentro para decir, bueno, a partir de aquí voy a encontrar el apéndice? ¿Saben dónde eso es o cómo eso ocurre? Doutor, fica próximo ao saco de Douglas, lá no final do colo ascendente, não descendente, transverso, reto, sigmoide. Perfecto, vos estás ubicando anatómicamente ahí. Otra cosa más, algo más cerca, específico, que vos digas, está por debajo o por encima de esta estructura. ¿Qué tenemos aquí? Mira, al lado. El ilion terminal, ¿sí? Vamos a tener el ilion. Entonces, si yo encuentro mi ilion terminal, encuentro mi ciego, y a 2.5 o 3 centímetros debajo de ella tenemos que encontrar al apéndice cecal o apéndice vermicular. Ese es el primer paso para orientarnos. ¿Y cuál es el segundo paso? El segundo paso sería encontrar las tenias. Recuerdan que el colon tenía unas cintas longitudinales, como esta aquí, que son las tenias. Las tenias son cintas musculares longitudinales que ayudan al movimiento peristáltico del colon, ¿sí? Para ir moviendo en la materia fecal. Entonces recuerdan que la unión de las tres tenias, en este caso anterior, posterolateral y posteromedial,
se unen en un punto y ahí está la base del apéndice secal. ¿Sabían de eso o no sabían? Yo no. Perfecto, y ahora ya saben, ahora ya van a recordar ya. Yo voy a entrar a operar, voy a buscar el apéndice y no estoy encontrando. ¿Por qué no encuentro? Porque no estoy buscando los dos criterios. Uno, ilion terminal. Dos, encontrar el ciego y la tenia. Seguirle a la tenia en la parte más distal y encontramos que la unión de las tres tenias está a la base del apéndice. Entonces a partir de ahí yo encuentro el apéndice secal. Otra cosa, el apéndice secal, ¿ustedes recuerdan cuál es la arteria que lo vasculariza? ¿Cómo se llama la arteria que va al apéndice? ¿Cómo se llama la arteria que va al apéndice? Recuerden que llega arteria mesentérica. Mesentérica es rama de la mesentérica. Es rama, pero tiene un nombre específico. ¿Cómo se va a llamar la arteria que viene del apéndice? Es rama de la arteria apendicular. Arteria apendicular. Tiene el mismo, entonces tienen que recordar ya, el mismo nombre del apéndice es el nombre de la arteria que lo vasculariza. Y sale de la mesentérica superior. Excelente. Eso sería algunos detalles que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, yo tengo que encontrar mi mesoapéndice, encontrar mi arteria, ligar y amarrar, cortar y luego tener más libre el apéndice para poder realizar la apendicectomía. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo ahora se llama ubicación anatómica. Cuando vos tenés ubicación anatómica y manejas algunos que otros criterios para encontrar tu anatomía, ayuda y agiliza la cirugía, ¿sí? Entonces es bastante importante algunos detalles. Por eso le estoy tratando de pasar algunos que otros detalles anatómicos, ¿sí? La principal causa es la obstrucción de la luz apendicular. Puede ser por fecalito, hiperplasia, parásito, cuerpo extraño, tumores. Si este saliera en una pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de apendicitis aguda? ¿Cuál colocarían? Hiperplasia. Exactamente, hiperplasia de folículo linfoide. En pacientes jóvenes, ¿sí? En pacientes jóvenes. Si le dice, por ejemplo, mayor de 30 años, nosotros vamos a pensar en fecalito, muy bien. Mayor de 60 años, pensaríamos nosotros ya en tumores. Estamos hablando de frecuencia, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que tener un poco en cuenta. Entonces, la hiperplasia folículo linfoide es la más frecuente en pacientes jóvenes, ¿sí? No que todo esto no pueda tener también. Puede tener un paciente joven, pero entre la más frecuente entonces la hiperplasia de folículo linfoide. Fisiología. ¿Qué significa? Cuando ustedes están leyendo y dicen, explíqueme la fisiopatología de la apendicitis aguda. Sería el proceso de la enfermedad. Exactamente, el proceso de la enfermedad. ¿Cómo va sucediendo? Exactamente. Entonces, fisiopatología de la apendicitis aguda. ¿Con qué empieza? Con una obstrucción de la luz apendicular. Hay una interrupción del drenaje del contenido apendicular. Empieza una proliferación bacteriana. Aumento de la presión intraluminal, distensión del apéndice, dolor visceral, pero el dolor visceral es periumbilical. ¿Por qué el dolor visceral es periumbilical? Porque la inervación del apéndice secal está dada
al plexo solar que está en la región entre el epigastrio y la región umbilical. En esa región están los núcleos principales. Entonces traduce un dolor visceral primeramente. Por eso duele ahí. Después, recuerden que nosotros siempre preguntamos, ¿empezó con dolor aquí en el epigastrio? Usted le pregunta al paciente, ¿verdad? Van señalando con la mano y te dice, sí, empezó con un dolor de estómago, después bajó en el ombligo y después se fue en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? En el costado derecho. Entonces ahí nosotros ya vamos pensando en una cronología que se llama la cronología de Murphy, donde nosotros sospechamos de una apendicitis aguda. Pero el dolor visceral, el dolor periumbilical, está dada por la inervación del plexo solar. Por eso duele primeramente en la región del epigastrio y periumbilical, ¿verdad? Inflamación del peritoneo produce dolor ya en fosa ilíaca derecha. Toda serosa inflamada en contacto con una víscera puede traducir un dolor. Entonces eso se llama dolor en fosa ilíaca derecha, es por la inflamación ya del peritoneo de esa región. Y ahí ya se localiza el dolor en fosa ilíaca derecha. Hay un compromiso del drenaje linfático, venoso, arterial, porque después produce una isquemia, gangrena y perforación. Entonces recuerden algo, se obstruye, se inflama, empieza a haber una obstrucción de conductos linfáticos, desarrolla una apendicitis congestiva, hay un compromiso venoso, ya empieza a ser flemonosa, y cuando es arterial ya empieza a ser gangrenosa y se puede perforar inclusive. Entonces recuerden que la fisiopatología depende de las horas de evolución. Entonces es demasiado importante saber qué hora comenzó exactamente para ustedes deducir cuánta hora de evolución tiene y ustedes pensar por anatomía patológica cuánto con la hora de evolución, en qué fase de la apendicitis está. Si es congestiva, gangrenosa, entonces eso te da la posibilidad de que te prepares para la cirugía. Hay varias bacterias que suelen aislarse justamente en la apendicitis aguda. Entonces lo que yo hago es tratar Escherichia coli, Bacteroides fragilis, son toditos bacterias ya del intestino en sí. Entonces nosotros tratamos de cubrir el antibiótico más dirigido para intestino, pero acá abajo citomegalovirus es en pacientes inmunodeprimidos. Entonces anaerobios, aerobios y puede ser el citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos. Entonces siempre si es un paciente inmunodeprimido sospechar en un citomegalovirus. Son cosas que van a ir viendo con el tiempo, ¿verdad? No todo es muy fácil llegar al diagnóstico, pero si yo ya estoy sospechando y quiero cubrirle con antibiótico, perfecto. Pero si es citomegalovirus, ya no vas a poder, como es un virus, no va a funcionar tanto tu antibiótico, ¿verdad? Sino que tiene que ser un antirretroviral. Cosas así que van a ir encontrando. Yo le había dicho que siempre le digo, ustedes también ya estudiaron bastante, que la apendicitis aguda es realmente diagnóstico médico, ¿verdad? Un diagnóstico clínico por semiología. Pero siempre hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica. De vos depende para que vos saques la información necesaria para formular tu anamnesis. La cronología de Murphy ocurre en el 55% de los casos. Dolor tipo sordo o dolor región periumbilical acompañado de náusea y vómitos, y hay una migración del dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces a eso nosotros conocemos como cronología de Murphy, y son esas preguntas que nosotros le hacemos al paciente. ¿Dónde comenzó el dolor? Preguntamos si hubo una irradiación de dolor, si migró el dolor a algún lado, y si migró, ¿dónde está localizado? Eso, por ejemplo, es una buena historia clínica, ya te orienta a tu sospecha diagnóstica. Paciente no tiene hambre, anorexia, si tuvo fiebre, y inclusive los raros dice puede tener diarrea, dolor en hipogacho y dolor en fosa ilíaca izquierda. Todo eso también puede presentarse.
Recuerden que en pacientes diabéticos es bastante difícil llegar al diagnóstico porque ellos afectan a la microcirculación, entonces cambia un poco la historia del dolor. Exploración física. Nosotros le vamos a hacer una exploración física y vamos a buscar los puntos que duelen, ¿sí? Puntos dolorosos serían. Professor, permisso. Sí, sí, escucho. Apendicite aguda, ¿son cuántas horas? ¿6 horas o más 6 horas? Excelente, buena pregunta. La hora de evolución es muy importante, como yo le mencioné. Recuerden que cada 6 horas aproximadamente ocurre el proceso de una obstrucción ir complicándose hasta que se pueda perforar. Entonces, cuando el paciente tiene la cronología de dolor que comienza en epigastrio, periumbilical, fosa ilíaca derecha, tiene aproximadamente entre 2 a 6 horas de evolución, voy a estar sospechando una apendicitis aguda. ¿Entienden? Si tenés la cronología y vos le tocaste el abdomen y duele fosa ilíaca derecha, igual teniendo menos de 6 horas, tenés que observarle y completar su estudio. ¿Entienden? Gracias. Por eso hay que siempre sospechar. Exploración física. Punto doloroso en McBurney, sabemos que es en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Dice, punto doloroso a la palpación de la unión del tercio medio con el tercio inferior, se traza una línea imaginaria entre el ombligo y la cresta ilíaca. Entonces el punto doloroso en McBurney es la región de McBurney donde nosotros buscamos el dolor en esa región. Hay otro punto que se llama LSN, es un punto también aproximadamente 2 centímetros por arriba y por fuera de la cresta ilíaca antero superior y se asocia con la ubicación retrocecal del apéndice. Es como un dolor en el punto de McBurney, pero un poco más hacia arriba. ¿Por qué? Porque está una ubicación más distinta. Se llama punto doloroso LSN. Son cosas que vamos a ir buscando, ¿verdad? Signo de Bloomberg, Robson y de Cutro. El signo de Bloomberg sabemos que es dolor en fosa ilíaca derecha a la descompresión brusca y se presenta en el 80% de los casos en un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿sí? En un cuadro de una apendicitis aguda. Entonces tiene un buen porcentaje. Entonces es una maniobra, una semiología que hay que realizar realmente. Y el signo de Robson es dolor en fosa ilíaca derecha, pero a la compresión de la fosa ilíaca izquierda, los movimientos de los gases llega a fosa ilíaca derecha y traduce el dolor en fosa ilíaca derecha comprimiendo fosa ilíaca izquierda. Son cosas que vamos a ir haciendo, son maniobras semiológicas que vamos a ir realizando y buscando todos esos puntos. El de Cutro dice, es cuando vos mirás el ombligo y el ombligo se desvía ligeramente a fosa ilíaca derecha. ¿Por qué el ombligo mira hacia fosa ilíaca derecha? Porque recuerdan que todo dolor en fosa ilíaca derecha, cuando está inflamado el intestino y hace contacto con el músculo, se paraliza el músculo. Entonces hay como una contracción paralizada en fosa ilíaca derecha. Entonces el ombligo desvía ligeramente en fosa ilíaca derecha. Recuerden que no es tan evidente, no es que siempre vamos a buscar en todos los pacientes, podemos tratar de buscar el signo del Cutro, pero no es muy, vamos a llamarlo así, no hay un alto porcentaje que indica realmente que eso se encuentra con mayor frecuencia, ¿sí? Pero a veces voy a encontrar Bloomberg, encontrar varios, casi todos estos signos encontrados en un paciente. Entonces, para practicar la maniobra, para mirar si realmente el ombligo está desviado hacia el lado derecho, si coincide con tu diagnóstico, son realmente puntos a favor tuyos para poder sospechar y tener mayor, vamos a llamarlo, seguridad para poder hablar con el paciente. ¿Quién recuerda la escala Alvarado? ¿Para qué sirve? Recuerden, ¿para qué sirve la escala de Alvarado?
Viene ahí en el primer punto, dice, para el diagnóstico temprano de la apendicitis aguda. Recuerda entonces, ¿para qué sirve la escala de Alvarado? Para el diagnóstico temprano de apendicitis aguda. Muy bien. Y es una escala que reúne ciertos criterios: síntomas, signos, laboratorio. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos encontrar? Dolor migratorio. ¿Qué significa dolor migratorio? Dolor que empezó en periumbilical o la región del epigastrio y luego migró a fosa ilíaca derecha, vale 1 punto. Náusea y vómito, anorexia, 1 punto cada uno. Signos: defensa en fosa ilíaca derecha, cuando vos palpás, eso sí ya vale 2 puntitos. Vos ya tocás y ya defiende, 2 puntos. Dolor a la descompresión, 1 punto, porque recuerdan que el 80% de los casos puede haber Bloomberg. Laboratorialmente, elevación de la temperatura mayor a 38 grados es 1 punto. Leucocitosis mayor a 10.000 o 10.500, dependiendo del valor normal o hasta el valor normal de tu laboratorio. Leucocitosis vale 2 puntos. Y cuando hay una desviación a la izquierda indicando un cuadro bacteriano, neutrófilo aumentado mayor a 70 o 75%, vale 1 punto. Entonces, eso es lo que yo debo de buscar: signos, síntomas y laboratorio para poder juntar y hacer mi escala de Alvarado para poder tener un diagnóstico más temprano de una apendicitis aguda y poder realizar el procedimiento quirúrgico lo antes posible en el caso de que sea positivo para apendicitis. ¿Y cómo va? Recuerden que 2 puntos por cada respuesta positiva, hay una sensibilidad de 95%. Dice. Perfecto. Cuando tiene 2 puntos. 7 o más puntos es cirugía. 7 o más puntos es cirugía. Una escala Alvarado de 4 a 6 puntos. Ahí nosotros, ¿qué hacemos cuando el paciente tiene un puntaje de 4 hasta 6 puntos? ¿Qué medios auxiliares de diagnóstico utilizaríamos? ¿Qué utilizaríamos si es que tenemos sospecha de apendicitis, pero estamos en la duda? Ecografía. Muy bien. ¿Otro? ¿Qué otro estudio? Exame de sangue. Esqueci o nome. No, de sangre ya tenemos. Otro estudio. De imágenes. De imagem. Tomografía. Muy bien, tomografía. Vos tenés ecografía y tomografía cuando vos tenés una sospecha entre 4 a 6 puntos. Recuerden eso. 4 a 6 puntos. Ecografía o realmente una tomografía. Si vos tenés 7 o más puntos, ya es cirugía. La necesidad de hacer una ecografía es para ver si tiene líquido libre, otros diagnósticos diferenciales, la evolución en el tiempo. Pero cuando tenés menor a 7, de 4 a 6 puntos, ahí necesitas la ecografía y la tomografía para vos tomar una decisión de operarle o no. Ahora, si es menor de 3 puntos, disminuye la posibilidad y puede ser otras patologías. ¿Entienden? Entonces quedaríamos de la siguiente manera: hacer la escala de Alvarado, que tiene criterios que van a ser signos, síntomas, laboratorio. Tratar de entender que la sumatoria de tus puntajes te va a indicar qué hacer con el paciente. Si tiene 7, 8, 9, 10, se opera. Si tiene de 4 a 6 puntos, una imagen ayuda bastante. Ecografía, tomografía, y realmente agiliza el procedimiento que vamos a realizar en el caso que hay que entrar a operar. Y menor a eso, hasta 3 puntos, probablemente no sea una apendicitis, sea otra patología. ¿Entienden la escala de Alvarado? Sim, agora com a sua explicação, sim. Perfecto. Entonces, yo le preguntaría, ¿utilizarían ustedes la escala de Alvarado en todo paciente que llega con dolor abdominal?
Com certeza. Excelente, excelente. ¿Por qué utilizarían? Porque le ayuda bastante a definir qué vamos a hacer. Entonces yo ya sé qué preguntar, ya sé qué estudio voy a pedir para sospechar. Claro, si el paciente se va a operar, ya voy a pedir coagulograma, tipificación, ¿verdad? Complementamos, pero le explico que con solo hecho de una leucocitosis, neutrofilia, el signo y síntomas, vos ya podés definir realmente qué hacer con el paciente. Se interna, realmente se opera, se interna para hacer más estudios, o si es menor a 3 pacientes, se pide un estudio ambulatorio, repetir ecografía al día siguiente, el paciente no tiene dolor, pasó el dolor, inició tolerancia, hay que buscar otro diagnóstico, ver si no es una infección urinaria, buscar otra patología, ya sea ginecológica, si en el caso de mujer, beta HCG si es paciente sexualmente activa. Entonces, cosas así que ustedes van a ir viendo que a partir de la escala Alvarado voy a tener más posibilidades de ver otros diagnósticos o confirmar tu diagnóstico. Entonces yo les recomiendo que ustedes aprendan la escala Alvarado, le va a ayudar bastante y manejar muy bien los criterios para que ustedes puedan saber qué hacer en el caso que se presente un paciente con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Entonces es bastante interesante conocer la escala Alvarado. Dijimos que si sospechamos y tenemos una duda diagnóstica, le podemos hacer una ecografía. Laboratorio dijimos que puede dar leucocitosis con neutrofilia. La ecografía puede explicar lo siguiente: edema periférico, signo de la escarapela, que es una inflamación en la imagen se ve del apéndice, visualización del coprolito o de la materia fecal dentro del apéndice obstruyendo, aumento del diámetro de la luz apendicular. ¿Ustedes recuerdan cuánto era el tamaño ecográficamente el tamaño del apéndice para hablar de una apendicitis? ¿Cuándo está aumentado? ¿Mayor a cuánto? ¿Mayor a? 7 milímetros. ¿Y la tomografía? La tomografía también está bien. Nosotros siempre tenemos que tener un parámetro. ¿Mayor a? Sí. Mayor que a 6, ¿no? Mayor que 6. Mayor que 6 milímetros y otro mayor que 7 milímetros. Entonces son parámetros. Recuerden que son parámetros, pero esos parámetros ya te indican si está aumentado, se opera. Si no está aumentado, está normal, no se opera ese paciente. Se queda nada más en observación. Entonces les explico que los estudios de extensión, ya sea de imágenes, la ecografía y la tomografía, también resonancia se le puede hacer en un hospital de primer mundo o un lugar más grande, ¿verdad? Me ayuda bastante en unos criterios para saber si tiene o no. Miren un poco la imagen. Vamos a ser interpretativos. Signo de la escarapela. Miren, este es un corte transversal, ¿sí? Del apéndice. Te permite las paredes aumentadas, edematizadas, ¿sí? Y este es la luz. Entonces se ve las paredes aumentadas. En esta imagen aquí te permite observar aumentado de tamaño el apéndice y adentro ya un coprolito, ¿verdad? Ya se está viendo edema, líquido ahí adentro. El coprolito se ve con mejor exactitud así, ¿ven? El coprolito es materia fecal dura. Pero la causa más frecuente hiperplasia, entonces no en todas las veces se ve el coprolito porque dijimos que la hiperplasia de folículo linfoide es la más frecuente, entonces no vas a encontrar en todas las ecografías el coprolito. Vieron los criterios ecográficos, ¿verdad? Ayuda bastante cuando se ve bastante bien. Siempre yo digo, ¿verdad? El diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico porque vos tocás y ya sospechás, entonces te ayuda bastante eso. Pero el que te define realmente el criterio de Alvarado, que es clínico y un poco de laboratorio, ¿verdad? ¿Existen o no existen formas especiales de la apendicitis aguda? Yo les había dicho que en los niños son diferentes. En mayores de edad, mayores de 60, 70 años, son bastante diferentes también. Puede ser constipación, dolor, fiebre.
En los niños irritable, diarrea, dolor abdominal, vómito. Entonces es bastante diferente en cada uno de ellos. Inclusive en las embarazadas, yo le mencioné, el útero gravídico, el dolor es más hacia arriba dependiendo de la edad gestacional, ¿sí? Las náuseas y los vómitos es normal en una embarazada creo que hasta los 3 meses, dependiendo cómo va. Y cosas así. Van a ir encontrando que es un poco diferente cada uno, ¿verdad? Pero siempre tratar de sospechar. Yo le había dicho que el 50% de los casos es un proceso inflamatorio y podría ser una apendicitis aguda. Etapas o fases de evolución de la apendicitis. Hay una fase congestiva o catarral, flemonosa o supurativa, gangrenosa, o se puede perforar. Entonces hay varios estadios, varias etapas que vamos a encontrar dependiendo de la hora de evolución. Recordar que entre 6 a 12 horas va pasando de una fase a otra. ¿Entienden? Por eso es lo que yo siempre digo. La hora de evolución es bastante importante para tratar de saber qué vamos a encontrar. Entonces, si vos le decís, ¿hace cuánto tiempo estás así? Te dice, hace 2 días. Entonces, en 2 días no creo que encuentre una congestiva. Entre una flemonosa o una necrótica. ¿Entienden? Porque entre 6 y 12 horas va pasando las fases. Fase congestiva, 12 horas. En otra 12 horas ya empieza a ser flemonosa, ya pasó 24. De flemonosa de 24 a 72 horas, 48 puede ser ya gangrenoso. 72 horas puede estar perforado. ¿Entienden? Esa es la forma que yo debo de pensar. Por eso yo tengo que saber los días de evolución. Otra cosa importante. Imagínense que el paciente le diga hace una semana que empezó. Tiene toda la cronología en Murphy. Alvarado, si vos le haces con los estudios anteriores, no vino más a consultar, te trae a los 8 días del inicio del cuadro. ¿Qué patología podría ser? Clásico apendicitis, pero el paciente no vino, se quedó a tomar en su casa moringa, paracetamol y después viene otra vez con su dolor. ¿Qué sucedió ahí? Plastron, doctor. Exactamente, probablemente. O emplastronó, porque si no emplastronaba, ¿qué produciría? Una peritonitis. Exactamente, eso es lo que siempre yo, por eso la hora de evolución es muy importante. Si tiene 5 o 6 días, yo ya no le voy a operar. ¿Por qué no le voy a operar? Porque voy a pedir una tomografía. Si en la tomografía se ve líquido, peri, criterios, ahí ya cambia la patología, ¿entienden? Va cambiando ya. Por eso la hora de evolución es demasiado importante. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo de evolución tiene que tener para que yo opere? Y a partir de cuánto tiempo yo no decido operarle. ¿Cómo responderían? ¿Qué puede ser? Doutor, eu não entendi a pergunta. Recuerden que yo le había dicho que cada 12 horas va pasando de fase aproximadamente. De congestiva a flemonosa, flemonosa gangrenosa y gangrenosa perforativa. Cada 12 en 12 horas. Entonces yo le mencioné cuánto es el criterio de horas de evolución para que yo pueda decir opero o no opero. 72 horas. Buenísimo promedio de 72 horas. Pero si el paciente viene en una semana, ¿se opera o no se opera? Não se opera. Pede uma Exactamente. tomografia para ver se não deu peritonite e opera depois. Ver qué pasó, ¿verdad? Exactamente. Pero hasta las 72 horas es bastante razonable. Dolor, fiebre, irritación peritoneal, 72 horas, se opera. 48 horas,
se opera. ¿Por qué? Porque el paciente va hasta 24, 48, 72 horas, hasta 3 días. Vos tocás el abdomen doloroso, irritación peritoneal, fiebre, se opera. Pero si el paciente viene en una semana, vos palpás el abdomen, se siente una masa dolorosa, pero no irrita, no. El paciente dice que hizo fiebre 2 o 3 veces, le tenés que estudiar un poco más, y si es un plastrón, se operan las complicaciones del plastrón apendicular. Entonces ahí hay que optar por esperar un poco y entrar en la mejor decisión sería entrar cuando tenga una que otra complicación del plastrón, ¿verdad? Entonces tienen sus criterios. Entonces es importante que ustedes manejen que hasta los 3 días es razonable. Si tiene 4 días, pero duele todo el abdomen como una peritonitis, hay que entrar a operar, ¿verdad? Ahí ya cambia un poco, se perforó y todo puso. Pero a veces se emplastrona, a partir del 3er, 4 día puede emplastronarse. Y ahí es lo que cambia el criterio de entrar a operar con hacerle una tomografía, un estudio o una ecografía. Muy bien, y en el caso que decidamos operar, vamos a hacerle los cortes en fosa ilíaca derecha. Hay varios de ellos. Tenemos tenemos las incisiones oblicuas, ya sea oblicua externa, tenemos las incisiones más bajas, la Rocky Davis, McBurney, las incisiones de forma vertical. Hay varios tipos de cortes que podemos hacer. La pregunta es la siguiente: ¿cuál sería el mejor corte para poder hacer una apendicectomía? ¿Y por qué? ¿Cuál es el mejor corte que yo debo realizar y por qué? ¿Cuál de esos 3 usted haría? É o 2. Coxa. ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál de esos usted? Não, coxa. ¿El 2? ¿Todos también piensan el 2? ¿O el 1, el 2 o el 3? ¿Cuál de ellos ustedes utilizarían para cortar la pared? Realizar esa técnica, ¿verdad? ¿El 1, el 2 o el 3? A una. Puede ser. Los 3 se usan. No estoy diciendo que no se usan. Se usan. Solamente que entre las 3, como ahí abajo dice, miren en el 2, la incisión aconsejada. ¿Por qué el 2 y no el 1 y no el 3? Por la ubicación del apéndice. Si vos le haces como la número 3, una bien baja, y tu apéndice tiene una ubicación más alta, ¿cómo vas a ampliar hacia arriba? No van a poder ampliar hacia arriba. Es cierto, ¿verdad? ¿Qué le parece? No vamos a poder ampliar. Vamos a tener que abrir otra herida. Las 2 te permite ampliar un poco más hacia arriba y un poco más hacia abajo. Y la 1 te permite ampliar hacia arriba y hacia abajo, pero puede llegar a lesionar un paquete vascular. Por ejemplo, la arteria mesentérica inferior, la arteria epigástrica inferior, podemos lesionar, sangrar mucho. Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, el 1, el 2, el 3 se puede realizar, el número 2 con más frecuencia. Sería más frecuente porque se puede prolongar, ¿no? Exactamente. El 1 también se puede prolongar, pero hay más posibilidad de lesionar la arteria epigástrica yendo hacia abajo, de forma más vertical. Y el otro te permite una oblicuidad, entonces es mejor para ampliar hacia abajo o un poco más hacia arriba, como una lumbotomía. Entonces te da esa opción. Professor, Sí, escucho. me escuta. Quando lesiona a epigástrica artéria, o que acontece com o paciente? La verdad es que cuando vos identificás, sangra bastante. Entonces lo recomendado es darle un punto hemostático, porque a veces no encontrás, y si encontrás puedes ligar, amarrar para parar el sangrado. Pero realmente si llegas a identificar que lesionaste, podés darle unos puntos y terminó. ¿Entiendes? No hay tanto, pero si dejas así, producen hematomas, tenés que volver a entrar a operar. Yo recuerdo bien en una cesárea, me llamaron para entrar a reparar la pared porque había un hematoma gigantesco. Yo entré con la ginecóloga, he visto que lesionaron
accidentalmente por la urgencia, ¿verdad? Entraron, sacaron al bebé, pero hubo una lesión de la arteria epigástrica y tuve que hacer una ligadura alta y baja, ¿verdad? Entonces es importante saber eso, ¿verdad? Que puede haber lesión, pero hay que parar el sangrado. ¿Qué podemos entender con esto? Permiso, doutor. Sí, escucho. Eu gostaria de pedir aos alunos que desliguem o microfone se não estiver usando, porque está atrapalhando de verdade. O professor está falando e está atrapalhando. Desculpa. Perfecto, tipo, vamos. No, sin problema. Perdón. Sin problema, está súper bien, súper bien. Perfecto. Acá tenemos número 6, número 7, número 8 y número 9. Primero hicimos el corte, decidimos el corte oblicuo, perfecto. En el número 6, 7, 8 y 9 lo que está indicando es que en la imagen 6 cortamos piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí? Abrimos nosotros con aponeurosis y encontramos el músculo. El músculo que nosotros vamos a ver aquí, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí, lo que se hace es colocar la pinza hemostática así y se divulsiona, se separa. No es que nosotros cortamos directamente el músculo, ¿ven? Se acompaña la fibra, ¿ven? La fibra van de arriba para abajo, se coloca la hemostática y se separa, va separando oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, hasta encontrar el peritoneo. Yo pinzo mi peritoneo, levanto hacia arriba, veo por transparencia si no agarré un intestino, ¿verdad? Al pinzar. Y si no hay, se corta y se abre el peritoneo. Eso se llama celiotomía. Abrir el peritoneo se llama celiotomía. Entonces los pasos serían abrir piel, tejido celular, aponeurosis, divulsionar la musculatura ancha de la pared, que sería oblicuo externo, interno, transverso, llegar al peritoneo, pinzar, levantar como una tienda de campana, como dice la técnica, como un camping, levantamos, vemos por transparencia si no hay nada, cortamos y abrimos el peritoneo para tener acceso justamente al apéndice cecal. Encontramos el apéndice, pinzamos, elevamos, sacamos de la herida si se puede y tratamos de hacer la apendicectomía. Lo que se hace es identificar el mesoapéndice a la arteria apendicular, se corta esto, se identifica la base del apéndice, se hace una buena ligadura y se corta. Van a ver que se corta después la base con el bisturí frío, porque si vos le pones electrocauterio puede quemar tu ciego y hacer una perforación por justamente por hacer una cauterización, porque el electro tiene modalidad spray, que es quemar con tanta intensidad que produce un calor alrededor de lo que quema. Entonces puede llegar justamente por ese calor, puede llegar a lesionar el tejido y el tejido puede perforarse a la larga. Entonces lo indicado es hacer una apendicectomía con bisturí frío, ¿sí? Y luego después se trata de ver si está todo ligado, si no hay extravasación de contenido, si no hay sangrado, está todo bien. De esa manera concluir la apendicectomía exitosa. Si hacemos por laparoscopía, por videolaparoscopía, sería el mismo procedimiento pero con cirugía mínimamente invasiva. Se entra, se va fosiliaca derecha, identificamos al apéndice, hacemos el corte y ligadura, ¿sí? O el clipado de las arterias y clipamos nosotros la base apendicular y sacamos el apéndice, ¿verdad? Sería la forma de casi lo mismo. En este caso aquí lo que está tratando de demostrar es que se identificó el apéndice, se separó los componentes que sería la arteria, se ligó, se cortó, se identificó el apéndice, se fue a la base, ligadura, sección. Y algunas veces cuando la base es muy fría, muy ancha, está medio necrótica, entonces se tiene que dar unos puntos en la base para que
justamente la base no llega a perforarse y poder darle un puntito, 2, 3 puntos para cerrar esa base apendicular. Se llama surjet o surjet, dar unos puntos en la base justamente para evitar y dar mayor seguridad a esa ligadura en el caso que el apéndice esté con una necrosis. Son pasitos que vamos a ir viendo. Entonces se dan los puntos alrededor de donde está la base. ¿Vieron? Acá se va a cortar, se queda el muñón aquí libre y se hacen los puntos alrededor. Se llama jareta. Jareta o puntos en bolsa de tabaco. Miren qué se hizo. Si está necrótico el apéndice, se corta el apéndice, ¿verdad? Se liga. Se hacen los puntos alrededor de la base. ¿Ven? Se comprime la base que se invagine por dentro del ciego. Se estiran los puntos. Entonces queda por dentro. Ella no. Aquí. Queda por dentro la base y se cierra el tejido sano por encima. Entonces la base queda por dentro del ciego para que no, porque en el caso de que esté muy friable, se quiere perforar, se perfore por dentro y se cicatrice por fuera. Entonces esas son técnicas que se utilizan en un apéndice necrótico que la base no esté sana, esté base necrótica, ¿verdad? O gangrenosa. Entonces es muy importante saber la hora de evolución para poder llegar a ser la mejor técnica posible. Son momentos que nosotros evaluamos intraoperatoriamente. ¿Entienden? No es que yo ya estoy pensando que le voy a hacer a todos. No. Solamente se hace punto en el ciego si la base está perforada, necrótica, friable. Friable es que se rompe todo al hacer la ligadura. Una base ancha, grande, que cuando vos ligás no está muy bien ligado, vos ligás otra vez encima, es muy ancho, entonces se hace una invaginación y se da por puntos por encima. ¿Se entendió más o menos esta parte de la técnica utilizada? Sí, pero... La idea es que tengan un poco de conocimiento justamente de eso, ¿verdad? Después, ¿qué hacemos? Controlamos la hemostasia, cerramos peritoneo, como ir cerrando. Cerramos músculo, aponeurosis, tejido celular y se cierra luego la pared, ¿sí? Por planos. Yo le había mencionado que existe una patología que se llama plastrón apendicular. ¿Qué significa plastrón apendicular para ustedes? ¿Qué es el plastrón apendicular? Plastrón, escudo, defensa. ¿Pero qué es? É processo no qual o nosso corpo ele encapsula o apêndice para que ele não extravase para o peritônio. Exactamente. Es un proceso inflamatorio, muy bien, encapuchado, cerrado, adherido por el epiplón, intestino, todo eso lo adhieren para no dejar pasar, en el caso que esté perforado el apéndice, la secreción y hacer una peritonitis. Muy bien, entonces el plastrón es un proceso inflamatorio donde ocurre unas múltiples adherencias. No todos desarrollan plastrón porque es algo no es muy eficaz, ¿entienden? Pero el plastrón también se complica. Muy bien. Es una forma de presentación poco frecuente de la apendicitis. Se trata de una masa inflamatoria debido a una perforación apendicular en la que pueden participar tanto asa, intestino delgado, epiplón, otros órganos. Se presenta en el 9% de los casos. Se presenta como una masa palpable en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Por eso yo le dije que siempre hay que palpar el abdomen, ¿sí? Hace cuerpo, hay una masa que se adhiere a la cresta ilíaca anterior superior y se llama signo de Delvet. Signo de Delvet. ¿Qué es el signo de Delvet entonces? Masa palpable en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Cuando yo palpo fosa ilíaca derecha y hay signo de Delvet, probablemente yo estoy ante una sospecha de un plastrón apendicular.
falta agregar los días de evolución nada más y después de eso solicitar la ecografía o una tomografía, ¿sí? Entonces es importante ir sabiendo esos detalles. Acá dice, de tratamiento controvertido, cirugía versus manejo conservador. Un cirujano dice, vamos a operar, el otro dice, no, vamos a hacer un tratamiento conservador. Entonces queda un poco difícil llegar a un tratamiento más dirigido. Pero si vos te vas por los trabajos presentados, los trabajos científicos presentados en varios hospitales importantes, hospitales de mayor complejidad, se vio que se debe operar al paciente en el caso que tenga complicaciones del plastrón. Secreción purulenta, inflamación, dolor intenso. Ahí nosotros vamos a llegar a operar a ese paciente. Dice, el diagnóstico clínico, porque vos tocas una masa, imagenológico, porque le hace una ecografía que habla de masa en esa región o tumoración en esa región o por tomografía. El manejo conservador dice que tiene hasta un 84% de eficacia. Entonces yo le pregunto, ¿se opera o no se opera un plastrón apendicular? No se opera. ¿Qué es lo que se opera? Se opera cuando hay complicaciones. ¿Cuál es la complicación? Absceso. El paciente hace fiebre, leucocitosis, ecografía que ve líquido dentro del plastrón y ahí se tiene que hacer una punción con un drenaje. Puede ser por ecografía, ahora está mucho más fácil, ¿verdad? Hacemos punción guiada por ecografía. Puede hacer una perforación, una peritonitis o un flemón, o puede hacer una obstrucción intestinal porque están todos adheridos. En estos casos sí hay que operar, ¿entienden? Cuando hay complicación. Pero se vio que el 84% hay una eficacia con tratamiento conservador, antibiótico terapia, ciprofloxacina de 200 miligramos o 400 miligramos, 2 frascos, ¿verdad? El frasco de 400. Le hacemos un frasco de 400 cada 12 horas por 10 días. Entonces, ¿cuánto tiempo queda internado el paciente? 10 días. Metronidazol viene de 500 miligramos. Le vamos a hacer un frasco cada 8 horas. Podemos hacerle cefotaxima metro, si es que no hay cipro. Es la segunda opción. Ampigentamicina, ampigentam-metro en el caso de que sea la tercera opción. Repito. Primera opción, segunda opción, tercera opción. Primera opción de antibiótico terapia, ciprofloxacina de 400 miligramos, un frasco cada 12 horas por 10 días, más metronidazol de 500 miligramos, un frasco cada 8 horas por 10 días. La segunda opción es cefotaxima de 1 gramo cada 6 horas, metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas por 10 días también. Y la tercera opción sería ampicilina simple de 1 gramo cada 6 horas, gentamicina, dosis máxima, dependiendo del peso del paciente, hasta 70 kilos sería aproximadamente 7 cc cada 24 horas. Es de 400 miligramos, ¿sí? 7 cc. Y metronidazol de 500 miligramos, un frasco cada 8 horas. Entonces tenemos 3 formas de hacer juegos de antibiótico terapia para tratar al paciente por lo menos por 10 días. En esos 10 días yo tengo que evaluar qué tamaño de la tumoración si disminuye, leucocitosis, neutrofilia, fiebre y la tolerancia que va a tener. Todos esos criterios me van a decir que tiene buena evolución o mala evolución. ¿Qué marcamos también nosotros? Marcamos nosotros con un pincel cresta ilíaca y marcamos el tamaño de la tumoración. Entonces vamos comparando todos los días si eso va disminuyendo o va aumentando o si traduce un dolor intenso. Ahí en la imagen de tomografía tenemos una vejiga gigantesca aquí, pero al lado tenemos un conglomerado de masa, ¿sí? Y a esto nosotros estamos viendo aquí es un plastrón apendicular, ¿sí? Vieron toda una masa aquí.
coincide con la clínica, con todo lo que estuvimos hablando. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Qué les Sí, parece? profe. ¿Se entiende, verdad? Esos juegos de antibióticos y todo eso es bastante importante que manejen también. Resumen. Doutor, Sí, escucha. esse paciente ele apresenta pólipos no trajeto intestino também? En esta imagen tenemos que ver con contraste mejor para poder definir, ¿verdad? La imagen solamente está mostrando una masa, un conglomerado, un poco de gas, pero hasta ahí, ¿sí? Hay que hacerle con contraste para sospechar o una colonoscopía, para hablar de pólipos. Ok. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, resumiendo, apendicitis aguda es repetitivo, conocemos la patología, sabemos que hay que operar. Ahora, necesitamos criterios para poder manejar de la mejor manera. Y los criterios sería hacerle la escala de Alvarado, ¿sí? Decidir conducta a partir de la escala de Alvarado. Y si es un plastrón, saber que el plastrón se puede tratar, que tiene una eficacia con antibiótico terapia, pero si tiene signo de irritación peritoneal, hay que entrar a operar y drenar eso. Si la ecografía, la tomografía habla de absceso en esa región, hay que drenar eso. Entonces, para que sepan un poco el manejo, ¿verdad? Y el juego de antibiótico terapia que vamos a ir haciéndole al paciente, aproximadamente 10 días, hasta que mejore, inclusive hasta 14 días se puede quedar con antibiótico terapia, ¿verdad? Son manejos que vamos a ir teniendo, pero le explico que de esa manera entonces quedaría nosotros la apendicitis con el plastrón, que es sería una complicación, llamémoslo de tardía de la apendicitis aguda, que tiene también sus propias complicaciones posterior a eso. Perfecto, chicos. Yo creo que está bastante bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran consultar sobre nuestra pequeña clase de apendicitis y plastrón? Quería afinar algunos detalles. Entonces, le di algunos criterios. Recordar que tienen que siempre, nosotros en materias quirúrgicas tenemos que estudiar un poco de anatomía, no se olviden. Si tienen tiempo, hoy dimos apendicitis aguda, estudien un poco de apéndice, ciego, hilo terminal, colon. Sí, traten de estudiar un poco de anatomía, entonces queda un poco más fácil cuando vamos a ver las tomografías e imágenes en la práctica hospitalar. Nosotros vamos a tener un poco más de manejo de imágenes. ¿Por qué? Porque anatomía estamos volviendo a recordar. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Nuestra delegada hoy parece que... Perfeito, profe. Yo creo que Cris... Escribime, Cris, te voy a pasar la clase, ¿está bien? Para que puedan ir teniendo. Bueno, chicos, para nuestra primera clase estamos bastante bien, ¿sí? ¿Qué materia tienen después? Temos Hoy que na tienen tarde urologia. urología. Buen tema, buena materia es una buena materia. Perfecto. Bueno, chicos, llegamos hasta aquí. Les dejo descansar, tomar su cafecito, prepárense para la tarde, ¿sí? Cualquier duda me escriben o hablen con la delegada, ¿ok? Gracias, doutor. As aulas são perfeitas, como sempre. Gracias. Nos vemos entonces. A melhor aula da faculdade, não acredito. Ah, me gusta escuchar eso. Significa que le gusta la clase. Perfecto. Gracias, doutor. Hola, Analia. Chao, chicos. Hasta la próxima. Tchau, doutor. Fica com Deus. Obrigado, hein? Tchau, Maravilhosa classe. doutor.